Buenas tardes para todos y todas. Quiero saludar a las personas que en este momento se están uniendo nuevamente a estos diálogos de educación, que desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería iniciamos en el primer semestre de este año y hoy nuevamente vamos a continuarlos. Para los que de pronto por primera vez se están uniendo, les recuerdo, soy María del Carmen Gutiérrez Agudelo, la directora ejecutiva de ACOPAEN y una persona que ha trabajado más de 40 años en el área educativa y que en este momento estoy a puertas de ser doctora en educación. Quiero compartir con ustedes en el día de hoy y saludo aquí muy especialmente a Andrea, a Caterín, a Carlos, a Kifler, que se acaban de unir, a Carmen Lucía, a Clemencia. Un saludo muy especial a estas personas que en este momento me están acompañando. En el día de hoy, entonces, trabajaremos uno de los temas que me apasionan y a los que quizás yo le doy mucha importancia en mis mediaciones pedagógicas y en mis actos educativos y en mis encuentros en el aula y fuera del aula. Ellas son el aprendizaje y las rutinas de pensamiento. Esta metodología, que de pronto hoy vamos a ver algunas de esas estrategias o de esas rutinas, permiten el desarrollo en el estudiante de habilidades como la comunicación, el pensamiento crítico, la solución de problemas, el razonamiento, la toma de decisiones, la empatía y la metacognición. En esa metacognición, como lo hemos señalado anteriormente en las anteriores slides que hemos venido haciendo, decíamos que le permite a ese estudiante o a nosotros mismos como docentes o a esos aprendices autodiagnosticarnos, autorreflexionarnos y autodeterminarnos. Saludo también aquí a Luz Sánchez, a Diati Zapata, a Connie, muchos saludos y por estar aquí conmigo en esta live. Quiero entonces hacer referentes a que las rutinas de pensamiento se dieron e iniciaron en Harvard con el proyecto Zero, con los referentes de Robert Schwartz y David Perkins, pero nació realmente este proyecto con Goldman en 1967 y ha tenido como codirectores a Perkins y a Gabler. Voy a traer entonces para iniciar una frase muy alusiva y muy pertinente de Collins que dice: la educación consiste en enseñar a los hombres no a pensar, no lo que deben pensar, sino a pensar, no lo que deben, sino a pensar. Entonces esas actividades que vamos a ver hoy, que se relacionan entonces con ese pensamiento, las vamos a mirar hacia al autodirigirle, a autodisciplinar, a autorregular y a autocorregir a esos otros y otras que interactúan con nosotros. Aquí hay una persona que me dice: qué pena, directora, quiero hacer una pregunta. Caterín, las preguntas las puede ir haciendo en el chat si quiere y al final con mucho gusto yo se las respondo. Al final con mucho gusto le respondo las preguntas. Caterín. Entonces vamos a mirar que esas rutinas de pensamiento son ayudas o andamiajes que posibilitan
que los estudiantes busquen sus propios modos de analizar, de reflexionar, de profundizar, de conectar esas experiencias o vivencias que tienen y mirar sobre esos temas que estamos de pronto desarrollando en ese momento, ya sea en el aula o ya sea por este medio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros logramos con esas rutinas? Unos movimientos o habilidades en el pensamiento que son, por ejemplo, voy a darles algunos: observar y describir, construir explicaciones o interpretaciones, razonar con evidencias, establecer conexiones, tener en cuenta las ideas y perspectivas de otras personas, captar lo esencial y llegar entonces a conclusiones, preguntarse y hacer preguntas y descubrir la complejidad e ir más allá de lo simple o de lo concreto, sino buscar abstracciones para llegar de pronto a certezas mucho más evidentes que podamos encontrar. Saludo aquí a Valeria Rodríguez y a Fran Ávila, un saludo muy especial les mando. Nosotros cuando enseñamos no tenemos en cuenta que el pensamiento sea visible. Lo que nosotros hacemos es un pensamiento y lo hemos tenido siempre en cuenta como invisible, como aquello que está en el motor de nuestra mente, ahí es donde lo tenemos, pero nunca lo hacemos visible como educadores, y eso es lo que yo hoy pretendo con esta live que estoy haciendo sobre el aprendizaje y las rutinas de pensamiento. Y entonces, ¿qué queremos nosotros como educadores? Pues ayudarle a ese estudiante que es nuestro aprendiz a que haga visible ese pensamiento mediante las oportunidades o estrategias que nosotros le vamos a ofrecer. Entonces, Richard en el 2014 propone una cultura de pensamiento, y al proponer esa cultura nos habla de algunos elementos esenciales que debemos nosotros tener en cuenta cuando trabajemos en el aula o cuando mandemos a nuestro estudiante fuera del aula a hacer un trabajo, o cuando estemos por estos medios a través de las plataformas o del internet dando una clase. Richard entonces nos dice que nosotros debemos trabajar con el estudiante la indagación, la curiosidad, el juego de ideas y el análisis. Y para ello nos dice, por ejemplo, tengan en cuenta el tiempo. A veces nosotros limitamos el tiempo de nuestros estudiantes, y lo limitamos a que en 5 o 10 minutos o en 2 minutos nos contesten una pregunta. A veces requerimos de más tiempo para que ellos de pronto hagan indagaciones o para que estén interactuando con las demás personas. Aquí saludo a Bernal, a GMCH, que se acaban de unir, bienvenidos. Habla también de esas oportunidades que nosotros damos en el aula o fuera del aula o por estos plataformas que utilizamos, y entonces decimos que hay que mirar qué oportunidades le damos al estudiante para que desarrolle esos procesos cognitivos. Esos procesos cognitivos que quizás los vimos en las sesiones pasadas, que eran esos cognitivos básicos y cognitivos superiores. Y hablábamos nosotros de esos cognitivos básicos como eran la memoria, la atención, la comprensión, el entendimiento. Y los superiores, cuando hablábamos nosotros de la inteligencia, el pensamiento y el lenguaje. Entonces fíjense ahí cómo nosotros vamos conectando esas cosas
que vimos anteriormente con esto que les estoy hoy trayendo como un tema nuevo, que es el aprendizaje y las rutinas de pensamiento. Queremos entonces también hablar aquí de otros elementos que él nos propone, que son el lenguaje. Entonces, hay que implementar un lenguaje para esa cultura de pensamiento. Y entonces es cómo preguntamos, cómo lo ponemos a razonar, cómo hacemos unas estrategias para que él entre en ese pensamiento y en esa cultura. Entonces, miremos cómo los ponemos a reflexionar, cuáles son las preguntas que hacemos. Carolina me vuelve a preguntar aquí que respecto a las prácticas que se encuentran en pausa, que ya les contesté que de pronto al final puedo responder un poquitico esas preguntas, pero me gustaría también que fueran preguntas relacionadas con esta temática que estamos dando hoy. Habla también de la interrelación, y entonces en la interrelación vemos esa convivencia que yo tengo como educador o como mediador con el otro y las otras, o las que tienen ellos en esa interrelación también con sus compañeros y con esos otros aprendices. Hablamos también de un entorno físico. Acuérdense que aquí no solamente vale el entorno emocional, también vale el entorno físico, o sea, ese medio ambiente en el cual nosotros estamos interactuando, y por eso hablamos de un medio que estimule la cultura de pensamiento. Hoy en día la tenemos que estimular más y la tenemos que hacer más. ¿Por qué? Porque estamos interactuando a través de una pantalla, y entonces tenemos que estimular más ese medio físico para que el estudiante pueda tener un desarrollo de su cultura de pensamiento. Y por último nos enfocamos en las expectativas. ¿En qué aspectos debe pensar esa persona? Si es una idea, una pregunta, una imagen, una situación que yo le dé, o una lectura que yo le ponga, o un video que yo esté diciéndoles o proyectándoles en este momento a las personas. Jacqueline Molina, un saludo especial, lo mismo a Joana Julio y a Lorena y a Fema 1199, que los acabo de ver aquí uniéndose a esta live. Entonces, al hablar de esas rutinas de pensamiento, yo les traigo algunos ejemplos, no todos porque ya hay muchas rutinas que podemos desarrollar, pero que quiero que ustedes de pronto se les quede aquellas que les puedan servir para esa mediación o ese acto educativo que ustedes tengan con sus estudiantes. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué sabemos? Una pregunta inicial que yo puedo hacer a través de unas ideas que ellos me van diciendo sobre esa temática que estoy desarrollando, es decir, qué conocimientos previos tienen del tema que voy a desarrollar en mi mediación. Por ejemplo, yo hubiera podido preguntarles hoy a ustedes, lo que pasa es que no podemos interactuar de esta manera, sino ¿qué son rutinas? ¿Qué conocen ustedes de rutinas de pensamiento? ¿Qué han utilizado ustedes en el aula si son educadores de rutinas de pensamiento? O si son aprendices, ¿qué rutinas han desarrollado ustedes en sus clases con sus profesores? Pero eso, sinceramente, no lo podemos hacer ahora. ¿Qué deseamos saber? Es decir, ¿cuáles son sus dudas, sus preguntas? ¿Cuáles son necesidades que ustedes tienen en su propio aprendizaje? Y al finalizar podemos decir qué aprendimos hoy en la clase, hoy qué me dieron, hoy qué investigué, qué síntesis puedo hacer yo, qué abstracción puedo yo tener hoy sobre el tema en el que estuvimos nosotros hoy desarrollando con nuestros estudiantes. Fíjense, al inicio, qué desean saber, y al finalizar hacer una síntesis o una extracción de nuestro propio aprendizaje que tuvimos en relación a una temática que yo planteo hoy en mi clase. Puedo también hacer mapas semánticos,
¿Y esos mapas semánticos cómo los puedo hacer? A través de una lista de conceptos o de palabras. Y puedo hacerlos en mi tablero, o puedo hacerlos aquí a través de las plataformas que también podemos interactuar con el tablero. Escribir una serie de palabras para que los estudiantes hagan un mapa semántico donde conecten qué es y definan ese tema y le pongan esas definiciones y las relacionen con otros temas que puedan tener. Hablaban algunos autores que es el alfabeto, por ejemplo. Uno siempre que inicia una temática la debe iniciar entonces con unos términos, y esos términos pues los podemos hacer a través de un mapa semántico. Dine se acaba de unir, un saludo especial, y a todas las personas que siguen acompañando esta live. Podemos hacer lectura en parejas y entonces podemos ponerles a hacer una lectura y que hagan un resumen de lo leído, o que hagan una idea de lo que están leyendo, o que hagan una pregunta de lo que están leyendo, o que hagan una frase de lo que está leyendo. Entonces podemos también utilizar esos trabajos en grupo a través de lecturas para que puedan hacer eso que les estoy diciendo. Y vámonos a unas muy importantes que he encontrado en esta búsqueda de las rutinas de pensamiento y que yo muchas veces utilizo en el aula. Por ejemplo, cuando quiero hacer un contraste entre lo pasado y lo presente, puedo poner al alumno a que haga una caricatura donde me caracterice qué fue lo pasado o qué vio él en lo pasado sobre ese tema, y en lo presente qué ha oído o qué ha hablado de eso o qué ha escuchado. Por ejemplo, en educación, cómo era la educación tradicional y cómo es la educación hoy en día nueva. Podemos hacer una comparación a través de una caricatura, que haga un dibujo. No somos dibujantes, ni estamos enseñando dibujo, pero sí lo podemos hacer a que haga cómo se representaría esa metodología. Podemos también hacer un semáforo. Y en el semáforo acuérdense ustedes que tiene el verde, el amarillo y el rojo. Entonces lo podemos poner a decir qué haría él en la parte verde. Y en la parte verde le decimos qué ha aprendido. Que escriba ahí 2 o 3 cosas que ha aprendido sobre esa temática. En el amarillo, ¿cuál es su ambigüedad? ¿Cuál es su duda? ¿Qué le ha generado a él hoy en esa temática una duda? Aquello que lo hace sospechar, por ejemplo, de la veracidad. Acuérdense que nosotros como profesores nos podemos equivocar. No damos todo ni tenemos toda la certeza. Tratamos de tenerla y por eso hacemos transposición de nuestro conocimiento en una disciplina para enseñársela a los estudiantes. Entonces, ahí podemos decirle, a ver, ¿cuáles son las ambigüedades que usted tiene sobre este tema? ¿Qué dudas le suscitaron? Para que entre los dos vayamos y investiguemos y en la próxima clase traigamos, o dentro de la misma clase, cuando yo le digo al estudiante, si estoy haciendo el semáforo, a ver, en lo amarillo, esas dudas, ¿a dónde las podemos poner? ¿Qué podemos nosotros consultar a través de la internet si tengo el computador o si tengo un teléfono? Claudia Santamaría, bienvenida, un saludo. Y en el rojo, que no sé y nunca me he preocupado por aprender. Entonces tenemos el semáforo en verde, en amarillo y en rojo. En el verde lo que he aprendido, en el amarillo mis ambigüedades. Lo que sospecho que de pronto no es verdadero y quiero profundizarlo, y en el rojo lo que no me ha preocupado por aprender, pero de pronto esto ya me está generando otras nuevas inquietudes para yo poder aprender. Otra rutina es qué veo, qué pienso y qué me pregunto. Por ejemplo, al ponernos una imagen o una diapositiva con imágenes, nuestro profesor o nos las mandó para que de pronto en esa lectura aparecieran imágenes.
Entonces, ¿qué veo y qué interpretaciones hago de esa imagen? Cuando uno ve imágenes, piensa de personas, piensa, por ejemplo, está triste, está feliz, está contento, está cabizbajo, está pensativo. Ahí nosotros podemos hacer una serie de razonamientos para que él construya su propio aprendizaje. Entonces lo pongo a razonar. ¿Qué veo? ¿Qué piensa de eso? ¿Y qué preguntas me hago? Viene otra rutina. Las 3 ideas, las 2 preguntas y una metáfora. Las 3 ideas las escribo. Le digo a mi estudiante, escriba 3 ideas sobre este tema que vamos a relacionar hoy. Por decir algo, el problema en investigación. Entonces, ¿qué ideas tiene usted? ¿Qué ideas le han surgido en su transcurso del desarrollo de sus asignaturas en la disciplina en la que usted está estudiando? Escriba 3 ideas que le hayan llamado la atención. De esas 3 ideas, saque 2 preguntas. Escriba esas 2 preguntas. ¿Qué quisiera usted de pronto investigar de esas 3 ideas? Escriba solamente 2. Y después haga una analogía con esas preguntas, o haga una metáfora, o algo que le llame a usted de pronto la atención. Saludo aquí nuevamente a Lumaría, debe ser Luz María, 2703, y me dice que envía una solicitud para estar en mi video en vivo. Pues en vivo lo tenemos, no sé qué le estará pasando, y en este momento no sabría cómo decirle y contestarle esta pregunta a Luz María. Entonces, para tener este video, para estar en vivo ahora, yo estoy aquí en vivo con todos ustedes. Hay otra rutina: el color, el símbolo y la imagen. Cuando yo le muestro entonces a mi estudiante digamos, una imagen de algo, una obra de arte, una pintura, en el cine de pronto en la proyección de una película, la imagen que se presenta inicialmente, y le digo, escoja un color. ¿Qué le llamó la atención de eso que usted está viendo? Escoja un color y explique por qué escogió ese color. Escoja un símbolo, algo que le represente a usted en esa imagen que usted acaba de ver, un símbolo que usted haya visto, de pronto una cara triste, de pronto una estatua que usted vio detrás de esa imagen o algo así, y haga una imagen de esto. Entonces fíjese que ahí yo lo estoy poniendo a que él reflexione, piense y construya, que es a donde nosotros debemos llevar a nuestros estudiantes con esta escultura del pensamiento. ¿Qué se sabe sobre el tema? Ya lo hemos repetido, esa es otra rutina que nos proponen estos autores que les he mencionado anteriormente. ¿Qué interés tiene usted? ¿Qué sabe sobre eso? ¿Qué interés tiene sobre esa temática? ¿Por qué le inquieta esa temática? ¿Qué ha aprendido de su reflexión personal? ¿Y qué quiero saber? ¿Qué quiero conocer adicionalmente sobre esto? ¿Por qué quisiera profundizar sobre esto? Bueno, yo les dije que eran muchas las rutinas y por eso las he ido dando como les dijera, despacio, para que les queden y puedan utilizarlas ustedes dentro del aula. Y entonces vamos a mirar otras 2 antes de que hoy nos finalice, porque acuérdense, como les he dicho yo siempre a ustedes, que esto es solamente de media hora, y sí, es de media hora porque yo que tengo la maestría en educación y hoy mi doctorado en educación, el aprendizaje sube y empieza a bajar en la medida en que uno
está sentado, no ha comido, tiene necesidad de pararse, de ir a otro sitio. Entonces estas cosas por eso es que las vamos a hacer de media horita solamente. Quiero comentarles una rutina que a mí me parece muy buena, que es el juego de la soga y los puntos cardinales. El juego de la soga es, pues en este momento yo no les puedo dar una soga a ustedes para que los que están asistiendo y que están aquí conmigo en este momento, todas las personas que han estado durante esta live, podamos hacerlo, que es, se presenta un dilema. Puede ser un dilema ético, un dilema para los que son de enfermería del cuidado, por ejemplo, de un procedimiento, de una intervención que yo quisiera dar, pero que nunca la he dado y la voy a proponer, o para los que son de otras áreas, por ejemplo, en ingeniería, por ejemplo, en comunicación, un dilema que yo tenga en la comunicación, un dilema ético. Y entonces les digo a los estudiantes a través de esa soga que los que se identifiquen cada una en un extremo, los de aspectos positivos o los de aspectos negativos. Entonces, los que estén a favor en ese dilema o en esa situación o en esa intervención nueva que yo estoy dando, que se pongan en el lado positivo, y los que estén en contra, pues que se pongan en el lado negativo. Y que den sus razones por las cuales se pusieron en cada uno de esos dos extremos. Y ahí estoy haciendo una actividad de reflexión y una actividad de pensamiento. Y después les digo yo, entonces, que traten de encontrar motivos para colocarse en el lado contrario, ya sea el positivo o el lado negativo, y que me den las razones. Y ahí, los hago reflexionar sobre esas dos cuestiones. Quiénes estuvieron a favor y quiénes estuvieron en contra. Pero los que estuvieron en contra busquen razones para ponerse a favor, y los que estuvieron a favor busquen razones para ponerse en contra. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago eso? Les pregunto a mis aprendices en ese momento que estoy haciendo esa actividad. Porque acuérdense que en todo esto, una cosa muy importante que les dije al principio es la metacognición, es decir, ayudarle al otro a que autorreflexione, haga autodiagnóstico y haga autodeterminación. Y aquí es donde yo digo, ¿qué aprendí? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué me falta por aprender? Y lo mismo me puede pasar a mí como mediador o como docente. Y en el último puntico que yo quiero en el día de hoy traerles, porque dentro de 8 días ya le voy a anunciar que seguiremos con otras rutinas y que también miraremos esa clase invertida que se está hablando mucho hoy en día, que es la clase o el aula invertida. Entonces la voy a combinar con las rutinas y la clase invertida para dentro de 8 días. Y es una rutina que yo les hablé y les dije que eran los puntos cardinales o los puntos de la brújula. Y entonces, si nosotros recordamos los puntos cardinales, tenemos norte, tenemos sur, tenemos este y tenemos oeste. Yo los estoy señalando así, aunque no son de esa manera. Y entonces, cuando yo hablo del norte, ¿qué necesito saber? ¿Qué necesito o qué información adicional necesito yo saber sobre esta temática? Y ahí es cuando yo pongo a mi estudiante a qué más debería él ir a profundizar sobre ese tema que tuvimos hoy. ¿Qué más? ¿Qué él requiere complementar en esa temática? O sea, ¿qué adicionalmente necesita saber para tener un conocimiento sobre ese tema que estamos desarrollando? En la E, que es el este, ¿qué me gusta o qué me atrae de este tema? O sea, la emoción. ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que...? Y entonces, si a mí este tema me apasiona, por eso hoy busco más sobre esa temática. ¿O qué lo anima para trabajar en ello? Entonces, fíjense ahí, norte, ¿qué necesito? Este,
qué me emociona, qué me excita, qué quiero aprender más de esto. Vamos al oeste, o sea, lo preocupante. Y en lo preocupante está resaltada esa O del oeste. ¿Qué me preocupa de ese tema? ¿Qué podría no ayudarme a avanzar en ese tema? ¿Cuáles son mis temores para yo poder de pronto avanzar en esa temática? ¿Y cómo entonces miro esos obstáculos y los puedo convertir en algo que me ayude a mí a llegar a esa meta que yo me he propuesto? Y por último está el sur, que yo lo señalé abajo, pero pues no es abajo. Yo simplemente para mostrar la brújula y los puntos cardinales. Y entonces ahí hablaríamos del sur, cuál es mi situación de partida. Entonces estamos hablando como si fuera mis pies. ¿De qué parto yo? ¿De qué conocimiento tengo? ¿Qué ideas tengo y cuál es mi posicionamiento? ¿Cuál es mi punto de partida o mi punto de arranque? Hablaríamos entonces nosotros ahí de lo que es los puntos cardinales o los puntos de la brújula. Y con esto entonces quisiera yo terminar por el día de hoy, porque recuerden, mando especiales saludos aquí a Jacqueline, a IGP, a Carmen Lucía, a Clemencia y a Sofía Giraldo, a Claudia Santamaría. Voy a buscar unas preguntas, nadie me ha hecho ninguna pregunta en relación al tema, pero ya les anuncié para dentro de 8 días. Carolina, que me pregunta: buenas tardes, deseando que se encuentre muy bien, nos gustaría sobre el respecto a las prácticas que se encuentran en pausa, disculpen, me acabo de conectar. Y otra persona al inicio también me dijo, Caterine Rivas debe ser, porque dice Caterine Rivas 9017, quería saber si ha pensado de algún protocolo para regresar a los lugares de prácticas para culminar el semestre. ¿Qué les quiero yo contestar a estas personas? Y me perdonan los otros oyentes, si ellas son estudiantes o si son profesoras. Nosotros hicimos como ACOPAE en la consulta al Ministerio de Educación relacionadas con volver a las prácticas de los escenarios que tienen las unidades académicas. Ustedes saben, los escenarios son los convenios docencia-servicios que tiene cada institución educativa para realizar las prácticas de los estudiantes, específicamente en el área de la salud. Nosotros le hicimos esa consulta al ministerio, la hicimos en el mes de junio, y el ministerio nos contestó a principios de julio, ya se lo enviamos a las unidades académicas, que eran las instituciones de educación superior dentro de su autonomía las que deberían negociar o hablar directamente con los escenarios de práctica para que en esa relación que tiene la institución de educación superior con la institución de educación prestadora de salud definan cómo van a regresar a las prácticas de los estudiantes. Hasta ahí llegaríamos nosotros como asociación, porque nosotros no tenemos convenios ni con las instituciones de educación superior ni con las instituciones prestadoras de salud. Nosotros somos simplemente una asociación que vela por la formación del profesional. Y al velar por el profesional de enfermería, por eso quisimos ir y escribirle al Ministerio de Salud a comentarle esta situación. De manera que hasta ahí llega la asociación. Les agradezco mucho a todas y todos. Esperamos encontrarnos dentro de 8 días. El tema, les daré otras rutinas, pero hablaré específicamente del aula invertida. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima oportunidad.